Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Patricia Perhenso. Yo quiero hacer un video corto sobre el tema de por qué nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, tengo un tema que he querido compartir desde hace tiempo con ustedes. Y ahora quiero que lo he hecho ya que lo preparé. Entonces ya quisiera compartirlo con todos ustedes, ¿verdad? Y eso es algo que yo he tenido desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que amemos a nuestros enemigos? Y aquí tengo la respuesta, ¿verdad? Que es palabra de Dios, ¿verdad? Que es la palabra que el Señor nos da, que Él nos muestra, nos guía y nos dirige, ¿verdad? Dice allí en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí hay 4 puntos. Primero dice, amar a vuestros enemigos. El segundo punto dice, bendecid a los que os maldicen. Tercer punto dice, y haced el bien al que os aborrece. Y el cuarto es, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que amar a la persona que nos hace daño, verdad? Y el primer punto que el Señor nos muestra es, amad a vuestros enemigos. Primeramente, el amor, cuando nosotros le damos amor a una persona que está dañada, ¿verdad? En cualquier tipo de mucho, puede hacer mucho maltrato emocional, de todo, hay de todo tipo de emociones que la gente está dañada en su corazón, ¿verdad? Entonces ese mismo lo que ellos hablan y expresan muchas veces nos hacen daño, ¿verdad? Entonces tenemos que ver por qué el motivo de tanto odio, de tanto rencor, de tanto hacerle daño a la persona. Entonces muchas veces cuando nosotros le damos amor a esa persona, muchas veces nosotros nos alejamos de esas personas que nos hacen daño. No las evitamos o tratamos de no hablarles, de no tener ningún contacto con esas personas, ¿verdad? Pero muchas veces la clave está en que el amor cambia y transforma a la persona. Entonces, si nosotros le damos amor a esa persona va a ver el reflejo de Cristo en nosotros, ¿verdad? Yo sé que hay veces hay mucho tipo de daño que hacen las personas, y esto lo voy a decir más adelante, ¿verdad? Que por ejemplo, lo voy a decir al final. Quiero dar el segundo punto, ¿verdad? Por ejemplo, dice el segundo, bendecid a los que os maldicen, ¿verdad? Hay gente que nos maldice, entonces, y en muchas de las áreas nos pueden estar maldiciendo. Pero aquí en la palabra de Dios dice Abdías 1:15. Dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esta palabra quiere decir que si nosotros hacemos el bien se nos regresa. Entonces, si nosotros hacemos el mal se nos regresa también, ¿verdad? Eso no hay duda, que el mal que hagamos, el mal se regresa. Quiero decir otro versículo en Isaías 3:11, dice, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces, por eso el Señor dice que bendigamos, ¿verdad? O sea, bendice a las personas, porque esa misma bendición que tú das se te va a regresar. Dice Ezequiel 18:20, dice, la justicia del justo será sobre él
y la impiedad del impío será sobre él. Por eso el Señor nos pide hacer el bien, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Dice, en otro versículo, dice en 1 de Pedro 3:10, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Dice, y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si nosotros queremos que el Señor esté con nosotros, tenemos que hacer el bien, porque el Señor se aparta de nosotros cuando nosotros hacemos el mal. Entonces, es por ejemplo lo mismo que pasó en Esther 7:10, dice, así como Amán conspiró contra los judíos, preparó una horca para mandar matar a Mardoqueo. Ese mismo mal se le regresó a él, y la misma horca que usó Amán para hacerle daño a Mardoqueo fue la misma horca que usaron para su muerte. Entonces es como les digo, ¿verdad? Si nosotros hacemos el mal se nos regresa. Por eso el Señor dice bendice, porque Él lo que está diciendo es que es para nuestro bien. Al bendecir a la persona, nosotros salimos beneficiados, porque si nosotros hacemos el mal, entonces el mal se nos regresa, ¿verdad? Dice, y haced el bien al que os aborrece. En Romanos 12:20 viene unos versículos que si pueden leerlo en su casa. Tengo otro en Proverbios 25:22. Y si el que te aborrece tuviere hambre. Muchas veces aquí yo le incluyo amor. Si el que te aborrece le hace falta, está falto de amor también, dice, dale de qué comer. Dale ese amor que tú tienes, ¿verdad? Porque tal vez es algo que tiene hambre. Por eso actúan muchas veces de esa manera, ¿verdad? Con tanto odio, tanto rencor, tanto desprecio hacia alguien. Porque están sedientos. No tienen, ¿verdad?, el amor de Dios. Entonces, si nosotros les damos de eso, de esa comida que nosotros tenemos, nosotros estamos haciéndole un bien a su alma, ¿verdad? Dale de beber agua, porque ascuas amontona sobre su cabeza. Y Jehová, dice, te lo pagará. Hay que agarrar la palabra, porque yo sé que hay veces es muy difícil amar a una persona que te hace daño, ¿verdad? Y entonces quiero decir otro en Proverbios 17:13. El que hace el mal en vez del bien, el mal no se apartará de su casa. Es por eso que tenemos que hacer el bien, siempre hacer el bien, amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Dice en Romanos 2:9, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien. En Salmo 34:15-16, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, ¿verdad? Entonces no queremos que Jehová esté lejos de nosotros, no queremos no queremos decir por qué Dios no nos escucha, no nos responde. Es porque muchas veces es el mal, ¿verdad? El mal se está interponiendo a que una oración sea contestada. Dice, el punto número 4 dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí es donde yo quiero hablar sobre cómo podemos orar por las personas que nos calumnian,
por los que nos difaman, por los que nos acusan, por los que mienten, levantando falso testimonio en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros amar a nuestros enemigos cuando nos hacen daño? Por ejemplo, un juez cuando va a dictar sentencia, hay veces, depende de la situación, ¿verdad? Yo creo que depende de la situación que esté uno pasando. Por ejemplo, el juez le puede decir a uno, ponte a limpiar las calles y tu sentencia está pagada. Entonces al otro le puede decir, bueno, paga una multa de $200. Al otro le puede decir, bueno, tienes un día de cárcel, una semana, o hay veces hasta años de cárcel, ¿verdad? Entonces nosotros nosotros también tenemos que pensar y ver las personas que nos hacen daño. Esa es más o menos la similitud, ¿verdad? Por ejemplo, si viene una persona y me hace daño con sus palabras, yo primero tengo que analizar qué es lo que le pasa en su vida. Entonces, si es una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, entonces ahí yo puedo orar por yo le pido a Dios que tenga misericordia de esa persona, ¿verdad? Que tenga misericordia y le quite la venda de sus ojos y de su corazón para que pueda ver el amor de Dios y pueda tener conocimiento de la palabra. Por ejemplo, hay personas que están muy dañadas, tienen el corazón, que hay tanta maldad, tanto odio, tanto rencor, tanta amargura, tanto resentimiento y tanta falta de perdón, y continuamente te están haciendo daño, ¿verdad? Con sus palabras. Pues ahí es como podemos orar por estas personas, clamándole al Señor que ponga amor en sus corazones. Necesitan ese amor en su corazón para que el amor de Dios, el amor de Cristo transforme sus vidas, ¿verdad? Pero si es una persona que ya tiene años que te está haciendo daño y que continuamente te está haciendo ese mal, entonces tú repréndelo también con amor y con sabiduría y empieza a darle palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, también eso podemos hacer. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, hay injusticias muy grandes, injusticias terribles que el ser humano hace, ¿verdad? Por ejemplo, una injusticia que le hacen, por ejemplo, a un hijo en la escuela, que usted sabe bien que por ahí escuché a una hermana que algo le pasó con su hijo en la escuela, ¿verdad? Que son cosas injustas. Entonces, por ejemplo, abuso sexual, cosas terribles que el ser humano hace con otras personas. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que clamar por justicia. Ya cuando la situación está muy fuerte, no tenga temor de pedir justicia. Clame por la justicia de Dios. Aquí déjeme ver dónde lo puse, dice en Romanos 12:19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar. Hay que dejarle lugar a Dios. Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando ya la situación es muy, muy grande, hermanos, clamemos por justicia, ¿verdad? Que la justicia de Dios, si una persona viene y nos hace daño, y entonces si yo me pongo al tú por tú y tú y tú, entonces hagan cuenta que yo le estoy diciendo al Señor que no, gracias, no te necesito. Yo voy a hacer mi propia justicia. Entonces el Señor se aparta porque dice: bueno, no me estás dejando trabajar, no me estás dejando hacer lo mío, lo que a mí me corresponde, porque tú me estás oponiendo haciendo tu propia justicia. Entonces
Mantengámonos, siempre que alguien nos hace daño, mantengámonos en silencio. Créale que cuando usted lleva a la oración, crea que el Señor pelea por usted. El Señor hace cosas grandes por usted. Dice ahí en Éxodo 14:14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y déjeme le digo que esta palabra es cierta, es verdad, porque cuando alguien le hace daño y usted va ante la presencia de Dios, usted está tranquila y tranquilo de que Dios va a hacer algo ahí, que Dios se va a mover de alguna forma y Dios va a pelear a su favor. Y esto lo he visto una y otra vez cuando yo me quedo callada. Antes me costaba mucho cuando la gente me dañaba, era muy difícil para mí. El Señor tuvo que tratar mucho conmigo en quedarme en silencio. Entonces, cuando te quedas en silencio, la persona cree que te venció, que la persona se salió con la suya. Pero tenga mucho cuidado, porque si es una hija de Dios, un hijo de Dios que va ante el trono de Dios, va a la presencia de Dios a orar y clamar por justicia, hermanos, es mejor hacer el bien. No hay mejor que hacer el bien. Entonces, clamemos por mi amor, para que el Señor cambie y transforme a las personas, que el Señor tenga misericordia de las personas, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, un familiar que no tiene a Cristo, ahí clamamos mucho por misericordia, ¿verdad? Entonces hay veces le damos palabra y como que no la acepta. Entonces no debemos enojarnos, porque Dios está en control de cada uno de nosotros, de la vida de ellos. Entonces, si es una injusticia que usted siente en su corazón que se le está haciendo una injusticia, clame, hermanos. Clame por la justicia de Dios, que Dios viene y lo defiende. Entonces, esto es algo que yo quería compartirle con ustedes, de que por qué tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí, hay que amarlos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Porque todo lo que tú haces con tu agresor, con tu enemigo, se te va a regresar, ¿verdad? Entonces el Señor nos está como queriendo, nos da esta lección de que hagamos el bien, porque es el bien para nosotros, hermanos. Dios me los bendiga. Este es un pequeño video que yo quise compartir con ustedes y que Dios me los bendiga. Bendiciones.